Vamos al primer tema en Código Salud. La córnea es la parte anterior al ojo y debe ser transparente para permitir el paso de la luz y por tanto de las imágenes, y debe tener una curvatura adecuada para que estas imágenes propiamente sean enfocadas de manera correcta por la retina. La opacidad de la córnea, cualquiera que sean sus causas, se corrige realizando un trasplante de córnea. Todo paciente debe someterse primero a una revisión por parte del médico oftalmólogo a fin de saber si este procedimiento es el adecuado en cada caso. Código Salud ingresó a un quirófano, presenciamos un trasplante de córnea, te presento las imágenes, las entrevistas y regresamos a platicar con nuestros invitados. Bueno, hay muchas enfermedades que aquejan a la población que requieren trasplante corneal. Están los pacientes que tienen queratocono, por ejemplo, y también están pacientes ya grandes que tuvieron cirugía de catarata y que llegan a descompensarse las córneas, se le llama así, llegan a tener alguna opacidad. Son las principales indicaciones del trasplante de córnea. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que se han llevado a cabo más de 1,300 trasplantes a nivel nacional en lo que va del año, de los cuales 599 fueron de riñón, 27 de hígado, 4 de corazón y 579 de córnea, la tasa de donación en el país es baja. Aseguran los especialistas que se debe fomentar la cultura de la donación, de esta manera dar una segunda oportunidad a quien más lo necesita. Y estamos por presenciar una cirugía de trasplante de córnea. Estamos en el quirófano, un procedimiento quirúrgico que lleva alrededor de una hora con 20 minutos. En este caso se trata de un paciente varón de más de 40 años con queratocono. Después del procedimiento, él tendrá alrededor de varios meses para ir recuperando nuevamente su visión, en la mayoría de los casos con un porcentaje de efectividad de más del 85%. Esta ocasión fue en el Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde se practican en promedio 25 trasplantes de córnea al mes. Un paciente de trasplante tienes que cuidarlo durante meses. Nunca debes de dejarlo porque el éxito de un trasplante, número uno, es el acto quirúrgico. Y número dos, es el tiempo y la evolución de tu paciente, de cómo va, lo tienes que estar pendiente de una complicación, de algún problema que se suscite después. Lo que se hace es quitar la córnea enferma en el paciente y poner una córnea donada de otro paciente. En realidad solo se pone la porción central. Se trasplanta la córnea completa en el caso que vamos a ver, aunque hay diferentes tipos de trasplantes. Hay trasplantes en los que solamente son de espesores parciales, no es espesor total de la córnea. En casos de bajo riesgo, como un paciente con queratocono, por ejemplo, puede durar unos 15 o 20 años. La tasa de éxito es elevada, son pocos los casos que existe un rechazo. El gran reto hoy es incrementar la donación de órganos en nuestro país. Para El Heraldo de México, Mariano Riva Palacio. Y una gran oportunidad precisamente para ingresar con las cámaras para este tipo de cirugías tan importantes. Lo dijimos al final de la pieza y lo vamos a seguir insistiendo. Es muy importante fomentar la cultura de la donación de órganos en nuestro país. Se pueden salvar muchísimas vidas. Y en el caso de la donación de córneas también. Por eso hemos invitado precisamente a quienes entrevistamos en el quirófano y también viene la persona que fue intervenida quirúrgicamente ese día. Agradezco al doctor Alejandro Medina, él es médico oftalmólogo, la presencia aquí en Código Salud, y a Pedro Espejel. Pedro Espejel es testimonio y fue el paciente al que se le trasplantó la córnea. Bienvenidos los dos. Doctor, muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Rapidísimo, una semana prácticamente de la cirugía, de la grabación que hicimos allá en el hospital. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Hay ya, digamos, algún tipo de respuesta, un avance en una semana? Mejoría, sí, bastante. ¿Sí has notado una mejoría, Pedro? Sí, bastante. ¿Qué es lo que has notado? Pues, por si ya no necesito el lente de contacto, obviamente. Que anteriormente lo Que necesitabas. anteriormente Ahorita siempre, ya no. ahorita ya no lo ocupo. Y ahorita veo como si trajera el lente de contacto. Obviamente, Por ejemplo, ahorita nosotros aquí en el estudio, ¿nos ves con claridad? ¿Nos ves distingo. mejor? Sí, los veo mejor. Aquí está el resultado de la muestra que son muchas
los casos de trasplantes que se hacen en nuestro país y ahí en el hospital. Doctor, ¿cada cuánto hacen un trasplante de córnea y por qué es importante insistir en materia de prevención y sobre todo de cultura de donación de córneas en nuestro país? Bueno, realizamos trasplantes prácticamente todos los días en el hospital. Al año, en el 2018, hicimos 296 trasplantes, según datos del Centro Nacional de Trasplantes. Es muy importante la cultura de la donación. Muchas personas desconocen incluso el proceso de cómo hacerte candidato para poder donar tus órganos. A mí me gustaría preguntarte si tú estás dado de alta en el sistema para donar tus órganos. Y ahí hay que inscribirse a un sistema, la gente lo puede hacer. Es muy sencillo, simplemente se tienen que meter a la página del Centro Nacional de Trasplantes y meter sus datos, su nombre, su CURP, y en 1 minuto o 2 ya te pueden dar una credencial con la cual tú ya puedes donar tus órganos. ¿Y en qué momento una persona, cuáles son, digamos, los requisitos que necesita tener un donante para poder donar sus órganos, en este caso, las córneas? En realidad, para cualquier persona que vaya a donar sus órganos, se requiere que tenga una muerte encefálica, le llamamos. Es ya trabajo de los médicos cuando están en los hospitales determinar quiénes son candidatos o quiénes no. Lo que le toca a las personas en general es tener la cultura y darse de alta para donar, y en caso de que sean candidatos, pues sería de mucha ayuda para muchas personas. Pero si yo soy una persona que quiere donar sus córneas al momento de morir, se entiende, porque son donaciones cadavéricas, sí, una persona que ya falleció, debe tener una consistencia y ciertas características. La córnea, es decir, mi salud visual tiene que estar en buenas condiciones para poder donar una córnea, doctor. Claro, sí. Hay varias condiciones que se requieren. Una de ellas es que el tiempo que tarda la persona de la muerte a la preservación de las córneas no sea mayor a las 6 horas, para mantener una buena calidad en esa córnea. Otra de las condiciones que requerimos es que de la preservación de esa córnea no pasen más de 14 días para que operemos a un paciente y utilicemos esa córnea. Y en este caso, por ejemplo, ¿tiene que haber compatibilidad o no necesariamente? En caso de la córnea, no necesariamente. Es un tejido o es un trasplante bastante noble, digamos, con muy baja tasa de rechazo, a diferencia de otros trasplantes, como el riñón, por ejemplo, donde sí idealmente debe de haber compatibilidad. Es decir, una persona, por ejemplo, que dona sus córneas puede tener 45, 50 años y la persona que la recibe puede tener 32 y no hay ningún problema. Y no necesariamente ser familiares. No. En este caso no. Vamos directamente a lo que es la cirugía. La semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar ahí con el doctor y también aquí con Pedro, presenciando exactamente lo que hicieron contigo. Doctor, platícanos cómo fueron preparando, cómo se realiza. Ya dimos un avance en el reportaje, pero me gustaría mucho que nos detallaras más cómo se realiza una cirugía de este tipo. Bueno, lo primero es una evaluación adecuada para ver quién es candidato. En este caso vimos al paciente Pedro, que tiene un padecimiento que se llama queratocono. No todos los queratoconos requieren trasplante. Cuando ya disminuye mucho la visión en estos pacientes es cuando es necesario hacerles el trasplante. En su caso ya tenía muy mala visión incluso con el lente de contacto. Sí, es lo que nos decías. Sí. Finalmente hasta con el lente de contacto ya veías mal. ¿Cómo veías? ¿Borroso, distorsionado? Haga de cuenta que a través de un vidrio opaco, así se veía. Esa era la sensación. Y es incómoda, por supuesto, es incapacitante, no puedes llegar a hacer tus actividades cotidianas, totalmente, ¿no, Pedro? Sí. ¿Y en qué momento, por ejemplo, en el caso específicamente de Pedro, fue cuando ya te avisaron, hay quien va a donar córneas, eres el candidato y te citaron a la cirugía? ¿Cómo fue ese proceso, Pedro? Bueno, yo primero, antes vine a revisión con el médico. Ya me revisó el doctor. Me estuvo diciendo, ¿sabes qué? Si eres candidato para la cirugía, porque yo honestamente como que tenía un poquito de temorcito, ¿no? ¿Te daba temorcito al principio? ¿Qué pensabas? Sí. Dije, pues me van a poner otra y no voy a ver o voy a ver peor, ¿no? Ajá. Dije, entonces, como que sí tenía un temorcito ahí. Entonces ya vine con el doctor, me revisó y me dice, ¿sabes qué? Si eres candidato para la cirugía. Dice, entonces ya él me comentó, tú nada más dime más o menos para cuándo quieres que te programemos la cirugía y adelante. Entonces así fue el proceso. Ya le dije, ¿sabes qué? Mira, dame unos 2 meses en lo que yo arreglo, porque pues todo esto lleva un tiempo, ¿no? Ajá. El trabajo y todo eso, pues. Pero me imagino que fuiste platicando con los especialistas y te fueron resolviendo tus dudas. Sí. Y no había necesidad incluso, a lo mejor siempre es temor
entrar a un quirófano, definitivamente. Pero finalmente los puntos a favor son muy grandes y ya lo comentábamos ese día. Arriba del 80 al 85% de los trasplantes de córnea tienen resultados positivos, doctor. Sí, la mayoría tiene resultados muy buenos. Obviamente, como en cualquier cirugía, pueden haber complicaciones y nosotros es necesario que se los comentemos a los pacientes, pero es exitoso en la mayoría de los casos. Platícanos ese día cómo fue. ¿Cómo se hace un trasplante de córnea? Pues se hace normalmente bajo anestesia general, los pacientes tienen que estar dormidos completamente, solicitamos el tejido, se puede solicitar a bancos nacionales o a bancos de ojos internacionales. En este caso, la del paciente Pedro fue de un banco internacional, que se solicitó un día antes la córnea. Encontramos una córnea que tenga buenas características, como ya te comenté, que el tiempo de preservación no sea muy largo, que sea una córnea de calidad, que esté transparente. Y ya que encontramos una que fuera adecuada para el paciente, fue la que se solicitó. Y durante la cirugía, ¿se trasplantan los dos ojos o primero trabajas con uno en caso de que se requieran los dos y posteriormente se hace la cirugía para el otro? Siempre solamente se opera primero un ojo. Ajá. Y después podemos esperar a que haya una rehabilitación adecuada que puede llevar hasta 1 año. Y una vez que esté rehabilitado el ojo, podemos pasar al siguiente ojo y operarlo. En el caso de Pedro, ¿en qué ojo fue? Fue el ojo derecho. El ojo derecho. Sí. Entonces, por ejemplo, tienes el queratocono en ambos. Sí. Y aún así, él ya está notando una diferencia a prácticamente una semana de hecha la cirugía. Sí. Es impresionante el avance y además con el talento de los médicos y la instrumentación, es decir, la tecnología que se utiliza en quirófano es importante, doctor. ¿Cómo se realiza la cirugía con todo este equipo tan evolucionado que tienen ustedes? Bueno, se llama microcirugía, necesitamos microscopios especiales porque son cirugías muy finas las que hacemos. Y también necesitamos algunos trépanos especiales para cortar las córneas en medidas adecuadas y pues se sutura la córnea. Ya una vez cortada se sutura la córnea donadora al receptor. ¿Esto significa que la córnea no necesariamente es de la misma medición o el mismo tamaño? ¿Por eso se tiene que recortar? Sí, hay una diferencia de tamaño entre la córnea que donas, entre el corte de la córnea que donas y el corte de la receptora, de 0.5 milímetros aproximadamente. Porque la córnea no es plana. Si fuera plana, haríamos el corte del mismo tamaño en las dos córneas, pero la córnea tiene cierta curvatura. Entonces la donadora debe ser un poquito más grande el corte para que quede esa cierta curvatura. Y en el caso, por ejemplo, de Pedro, ¿de cuánto fue el corte que se hizo en su córnea para adaptarla ya a su ojo? Fue de 7.25 milímetros la córnea receptora y 7.75 la donadora. Así es. 0.5 milímetros de diferencia. Y vaya, una vez que ya están listos, ¿cómo se hace directamente la intervención para trasplantarle la córnea a Pedro y a otros muchos pacientes? Bueno, tienes que quitar la córnea con queratocono, la córnea enferma, se retira, se corta adecuadamente la córnea donadora, se coloca y con suturas, puntos simples, 16 puntos llevan, se fija la córnea. Este proceso no se van a quedar por siempre los puntos ahí, se van a ir retirando, pero después de varios meses. Nos tardamos hasta 1 año en retirar todos los puntos. En promedio, ¿cuántos puntos se hacen? 16. 16. Si son puntos simples, 16. 16. Que es la técnica que habitualmente realizamos. Y que son las imágenes precisamente que estamos viendo en pantalla y que tenemos aquí, ya en unos momentos más las van a volver a colocar en la pantalla que tenemos aquí atrás, precisamente de la cirugía de Pedro que tuvimos la oportunidad de presenciar días antes. Y bueno, una vez logrado todo esto, doctor, ya nos dijo Pedro que los resultados son pues casi inmediatos, que es lo que nos llama muchísimo la atención y qué bueno que sea así, ¿no? Pero también hay un proceso, hay una vigilancia y hay un seguimiento que se le hace directamente a los pacientes. Es muy importante, el seguimiento depende casi del éxito de los trasplantes, porque siempre se van presentando situaciones. Se pueden presentar situaciones como infecciones, que algún punto se rompa, se pueden presentar rechazos. ¿Y esto de qué depende? Puede pasar a cualquier paciente, en realidad no depende de nada en especial. No hay nada especial, ni algún factor externo, nada. Son situaciones que van ocurriendo. Sucede. Pero dices que sucede en los casos menores, ¿no? En los porcentajes menos controlados, digamos, de alguna manera. Sí, es lo menos común, pero hay que estar muy al pendientes, tener una buena relación con el paciente para en cuanto note cualquier cosa rara, disminución de la visión, algo que le molesta, revisarlo inmediatamente y si es un rechazo y lo tratamos a tiempo, generalmente es exitoso tratarlo
y hay que tener una relación muy estrecha con ellos. Así es. Nos comentabas también que las donaciones vienen de bancos nacionales como de bancos internacionales. ¿Qué es lo más común? Afortunadamente cada vez va siendo más común que sean de bancos nacionales, pero años atrás prácticamente todas eran internacionales. Pero ha ido aumentando una cultura de la donación en el país y también hemos podido conseguir y hacer acuerdos, al menos nuestro hospital, con bancos nacionales. Entonces esto es beneficioso para el paciente porque generalmente son muchísimo más baratas las córneas nacionales. ¿Cuánto cuesta una córnea, doctor? Las internacionales cuestan alrededor de $1,500. $1,500. ¿Y las nacionales, las mexicanas? Alrededor de $10,000. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por el pues traslado? Son costos de envíos, costos de envío que cobran para pagarle a su personal, la procuración del tejido que se llama, que es todo el proceso, ¿no? De guardarlo, de poner líquidos especiales, toda la mano de obra que se utiliza, pues obviamente es incluso más cara en otros países, ¿no? Ya, que la mexicana, pero bueno, obviamente el traslado y todo eso cuenta y cuesta además. ¿Qué sigue para Pedro, por ejemplo? Ya nos dice que hay un avance en poco tiempo, pero ¿qué sigue para él, doctor? Es una rehabilitación larga que dura hasta 1 año, ya lo hemos hablado con él. Estarlo vigilando los primeros meses, a partir de los 6 meses empezar a retirar puntos y ya al año le podemos adaptar un lente de contacto y con eso puede mejorar muchísimo más todavía su visión. Todavía más. ¿Cómo te sientes anímicamente a todo esto? Ya viste que perdiendo el miedito las cosas son diferentes. Sí, totalmente. ¿Estás bien. Contento, Pedro? Muy bien, sí. De recuperar pues, la vista, ¿no? Sin necesidad de Eso es importantísimo. Y entonces viene para arriba el ánimo, las ganas de seguir haciendo cosas. ¿A qué te dedicas? Tengo un negocio. Tienes un negocio. Sí. Ahora sí, atenderlo de lleno finalmente, pues sí. ¿A poco no? Fabuloso. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros hoy, que nos viniste a platicar y a demostrar que las cosas son muy buenas, que son muy buenas noticias también aquí en Código Salud y que México ha evolucionado en materia de donación. Todavía falta mucho, definitivamente, doctor, pero finalmente hemos avanzado y se han logrado cosas interesantes. Me gustaría mencionar también que hay una campaña ahorita en la Asociación para Evitar la Ceguera de catarata a muy bajo costo. Entonces, las personas que tengan este padecimiento también, que aqueja mucho a la población, pueden informarse de esta campaña y les puede ser útil. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Hay algún tipo de correo electrónico? ¿Tienen redes sociales? ¿Algún teléfono, doctor, que lo compartas con la audiencia? En Facebook pueden buscar Asociación para Evitar la Ceguera en México, que es mi hospital, que está en Coyoacán, y ahí les pueden dar toda la información, están los teléfonos y todo. Fabuloso, pues yo les agradezco a los dos el que hayan estado aquí con nosotros en Código Salud. Cuídense mucho. Gracias. Ojalá más adelante te volvamos a invitar, que puedan regresar un poquito más adelante y nos vayas platicando exactamente cómo va la evolución, ¿no? Claro de tu trasplante y nos vayas diciendo hasta dónde más ves, ¿no? Claro Sería padrísimo que nos lo pudieras platicar. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ahí lo tienes. Te presentamos las imágenes de lo que es una cirugía de trasplante de córnea.